Buenos días. Es una bendición estar una vez más, un domingo más en la casa del Señor y tener un lugar como este, ¿verdad? Para poder reunirnos, para poder estudiar la palabra. Esa última canción que cantábamos, le estábamos diciendo al Señor, vuelve pronto, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que tenemos que preguntarnos constantemente. ¿Qué tanto realmente estamos anhelando la venida del Señor? ¿Qué tan cerca pensamos que está la venida del Señor? Tal vez ahorita le cantamos y le decimos vuelve pronto, pero en nuestra mente estamos pensando en lo que vamos a hacer de aquí a 5 a 10 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan pronto queremos que realmente vuelva? Y yo creo que estamos mucho más cerca de lo que nos imaginamos. De hecho, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de Israel, pero yo no sé si usted sabía, están a horas o a días de escalar el conflicto en Medio Oriente contra Irán por el ataque que Irán les hizo el 1 de octubre. Eh, Ayer el presidente de Turquía dijo que Siria, ojo con los nombres que le voy a mencionar, Siria, Irán y Rusia deberían elevar la protección de la frontera en Siria a raíz de los ataques que está haciendo Israel a los grupos terroristas. Turquía, Siria, Irán, Rusia, no sé si a usted le suenan a algo, pero si no, busque Ezequiel 38 y compare, ¿verdad? Entonces yo creo que realmente eso que estábamos cantando, vuelve pronto, puede ser una realidad mucho antes de lo que pensamos. Y también es importante estar orando por la nación de Israel y vamos a estar hablando un poquito más de eso hoy en la mañana. Pero vamos también a continuar con el estudio en Mateo, capítulo 13. Hasta ahora hemos visto a Jesús enseñando en parábolas. Ya estudiamos las primeras 4 parábolas. Vimos primero la parábola del sembrador, que tiene que ver con el evangelio y los tipos de persona o de corazón donde el evangelio es sembrado, donde cae la palabra de Dios. Algo interesante de esta parábola es que en la mayoría de los casos, 3 de 4, nunca produce ningún fruto. Nunca. Pero a veces pensamos que compartimos el evangelio y la gente en masa se va a convertir, pero cuando vamos a la palabra vemos todo lo opuesto. Entonces, otra cosa es que en los que sí produce, que son muy poquitos, produce fruto diferente. En unos más, en otros menos, pero al final lo importante para Dios es que produzca fruto. Vimos también la parábola del trigo y la cizaña y vimos cómo en medio de la congregación, otras, ¿verdad? Aquí no pasa eso, pero en otras iglesias hay gente falsa, ¿verdad? Yo sé que aquí no, ¿verdad? Pero en otro lado sí pasa. Y se mezclan muy bien entre nosotros. Es más, tanto así que pasan completamente desapercibidos. Sin embargo, esta gente nunca se rindió al Señor, nunca llegaron a conocer la salvación. Inclusive cuando estuvieron sirviendo en la iglesia, nunca experimentaron la dulzura de la salvación. ¿Por qué? Porque una persona que experimenta lo dulce de la salvación cambia, mejora, crece, no se queda en el lugar donde estaba. Algo interesante con esta parábola también es que el trigo, cuando está maduro y está cargado de fruto, o al menos eso es lo que uno puede encontrar en internet porque nunca he visto trigo sembrado en ningún lado, pero dicen que el trigo maduro se dobla por el peso del fruto. Contrario a esto, la cizaña, cuando tiene fruto, se mantiene erguida, se mantiene recta. Y esto es interesante porque de esta misma forma, el creyente de verdad se humilla ante la majestad de Dios. Y entre más fruto lleva, más entiende
cuál es su posición con respecto a Dios, cuál es su lugar en el reino de Cristo. Pero el cristiano falso es orgulloso, nunca doblega su cabeza ni su corazón, no ante nosotros, sino ante el mismo Dios. Vimos también la parábola de la semilla de mostaza, y en esta se nos advierte contra el crecimiento falso de la iglesia, ¿verdad? Sí, queremos una mega iglesia, 3,000, 5,000 personas. No sé cómo hacen esos pastores, ¿verdad? Porque los que he conocido que tienen iglesias relativamente pequeñas dicen que es mucho trabajo. Ahora con 3,000, 4,000, 5,000, no sé cómo hacen. Pero a veces pensamos eso, ¿verdad? Como, necesitamos mega iglesias y que crezca y que todo el mundo esté viniendo a escuchar la palabra del Señor. Pero la realidad es que mucha gente está en la iglesia por las razones incorrectas, ¿verdad? Nosotros estamos en un país tradicionalmente católico, ¿verdad? Entonces, mucha gente lo que hace es que simplemente cambian de denominación. O sea, era católico, ahora soy cristiano, pero siguen haciendo lo mismo, ¿verdad? Simplemente cambiaron el lugar donde se reúnen. Otros lo harán por diversas razones, negocios, fama, lo que sea, pero mucha gente está en la iglesia por las razones incorrectas. Y noten que digo mucha, ¿verdad? Y tal vez alguien dirá, pero ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo se atreve a decir algo tan duro? Bueno, es que no lo digo yo. Esto lo dijo Jesús en Mateo 7:14. Él dijo que la puerta es estrecha y el camino es angosto y que son pocos los que la hallan. También veamos Mateo 7:22 y 23. Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, era gente que estaba sirviendo y haciendo cosas por el Señor. Y note que dice muchos. Y vean la respuesta de Jesús en el 23. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces sí, hay mucha gente que se dice cristiana, pero solamente se está engañando a sí misma, o tal vez no, tal vez sabe lo que realmente está haciendo. Entonces, no se trata de lo que usted y yo creamos, se trata de lo que Dios dijo. A veces seguimos esperando por ese gran avivamiento y que todo el mundo se convierta y que vengan las masas al Señor, y entonces después de eso va a venir el Señor. Pero la realidad es que eso difícilmente lo vamos a volver a ver en nuestro tiempo. Más bien la palabra nos dice que el amor de muchos se está enfriando o que se va a enfriar. Tenemos que dejar de esperar un avivamiento masivo y comenzar a trabajar en nuestro propio avivamiento, en que el Señor nos avive a nosotros individualmente y a partir de ahí comenzar a impactar a los que están a nuestro alrededor. El domingo pasado vimos la parábola de la levadura. Vean, y les voy a dar un tip. No es que yo tenga muy buena memoria y me acuerdo de todo lo que dice el pastor. Es que esta semana entendí el valor de tomar notas, porque cuando ocupaba hacer el resumen de lo que él venía enseñando, me fui al cuaderno donde tenía las notas y ahí pude acordarme, ¿verdad? Entonces, tome notas. Esa es la mejor manera de recordar qué es lo que se está enseñando, porque hace unos días enseñé en hombres y les pregunté el sábado que qué había enseñado el pastor el domingo y no les digan a los hombres, pero no se acordaban. Entonces yo sé que eso a veces pasa, ¿verdad? Entonces es bueno tomar notas. Ahora, vimos acerca del creyente falso y cómo sutilmente esta persona mete su doctrina en la iglesia a través de ¿qué? Falsas enseñanzas, hipocresía, inmoralidad o legalismo. Entonces, con estas cuatro cosas va introduciendo su doctrina. El peor problema de este tipo de persona es que termina contaminando a otros que empezaron bien, pero no estaban firmes en su fe. Entonces, fueron fácilmente engañados. A veces
Tal vez no estamos de acuerdo, usted no está de acuerdo con el liderazgo de la iglesia. Y entonces comenzamos o comienzan a quejarse, a hablar, a decir, es que debería hacerse diferente, es que aquí, es que el pastor allá, es que los ancianos, ¿verdad? Pero hay algo que nosotros tenemos que ver y es, realmente hay solamente una cosa que yo tengo que ver en el pastor o en los líderes de la iglesia para saber si es la iglesia donde yo tengo que estar. Y es si esas personas están caminando con el Señor. Porque si es así, Dios los respalda. Aunque su estilo de liderazgo tal vez a usted no le guste. Ahora, yo siempre he creído que tenemos dos opciones como parte de la iglesia. O me adapto y respeto el liderazgo que Dios ha puesto en esa iglesia y trabajo hombro a hombro con el liderazgo, o me voy. Por la misma puerta donde entré, por esa misma puerta puedo salir y voy y busco una iglesia donde sí me agrade el estilo de liderazgo que se está implementando, pero le tengo una noticia triste. Difícilmente la va a encontrar, porque cuando llegue ahí se va a dar cuenta que ese pastor o ese liderazgo tampoco calza con usted, porque es que el problema es usted, ¿verdad? No es el pastor, pero no le digan al pastor que yo les dije eso. Y muchas veces es lo que pasa. Es que aquí no me gustó una cosa, me voy. Cuando llego allá y tampoco me gustó, me voy, ¿verdad? Y paso en eso. ¿Qué tenemos que ver? Que se enseñe la palabra, que el liderazgo esté caminando con el Señor y que me estén llevando al Señor. Ahora, como cristianos, tenemos la obligación de estar alerta ante los hermanos falsos, ver las señales en su conducta y advertir a los que pueden estar siendo engañados. Y vamos a hablar más de esto al final. Y de esta manera nos vamos a proteger a nosotros mismos de este tipo de personas. Es cierto que tenemos que mostrar el amor de Cristo, pero también tenemos que estar alerta para protegernos unos a otros. Ahora sí, llegamos al versículo 34 y 35. Vamos a Mateo 13, 34 y 35. Y aquí vemos que Mateo hace una pausa en las parábolas que viene contando y nos dice lo siguiente: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Por qué hablaba Jesús en parábolas? Recordemos que había o hay dos razones por las cuales Jesús hablaba en parábolas. Número uno, para revelar una verdad a los que querían escuchar. Y número dos, para ocultar esas mismas verdades a los que no querían escuchar ni entender. La misma parábola provocaba una reacción diferente según quien escuchara. Y de hecho, un pastor dijo con respecto a esto, y leo textualmente: el mismo sol que suaviza la cera endurece el barro. Así, el mismo mensaje del Evangelio que humilla el corazón honesto y lo dirige al arrepentimiento, puede también endurecer el corazón del oyente deshonesto y confirmarlo en su camino de desobediencia. El corazón que recibe el mensaje es lo que hace la diferencia, porque el mensaje es el mismo. Pero depende si mi corazón es honesto o no. Así es que el mensaje de la palabra va a actuar. ¿Cómo está nuestro corazón hoy en la mañana? Tal vez nos podemos engañar entre nosotros, pero al que está allá arriba no lo engañamos nunca. Marcos, en su explicación de este pasaje, nos da un poco más de claridad de por qué Jesús les hablaba en parábolas. Y quiero que vayamos a Marcos 4, 33 y 34. Dice: con muchas parábolas
como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, pero note lo que dice al final, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces vemos que a los discípulos, aquellos que seguían a Jesús, aquellos que se iban a encargar de llevar el evangelio o el mensaje por el mundo, Jesús no les ocultaba nada. De hecho, en este mismo capítulo 13, en las explicaciones que Jesús hace sobre la parábola del sembrador, en el versículo 18 o en los versículos 18 al 23, y la parábola del trigo a la cizaña, las hace a solas con sus discípulos. En los versículos que siguen dice que Jesús entró a la casa y le dijo a los discípulos, y en el versículo 18 también les hace la explicación, porque en el 10 vemos que dice, acercándose los discípulos le preguntaron. Entonces, a ellos sí les explicaba y les revelaba todo. Otro punto interesante es que Marcos, no sé si lo notan, pero él no menciona nada sobre el cumplimiento de ninguna profecía. Y Mateo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Por qué uno sí y el otro no? Porque el propósito de Mateo, cuando él escribe su evangelio, principalmente para los judíos, era que ellos supieran que Jesús era el Mesías que estaban esperando. Y entonces esta frase es muy común verla en el libro de Mateo, para que se cumpliese la profecía o que se cumpliese lo dicho. Porque ese era el propósito que Mateo tenía en escribir su evangelio. Ahora, en el versículo 35, vamos de vuelta ahí, Mateo 13:35. Él lo que está haciendo es que está citando el Salmo 78, versículo 2. Y vamos un momento a este salmo. Salmo 78. Este es un salmo de Asaf, ¿verdad? A veces pensamos que todos los salmos los escribió David, pero no. Hay 12 salmos que sabemos que no los escribió David, son el 50 y luego del 73 al 83, los escribe Asaf. ¿Quién era Asaf? Era uno de los cantores en el templo en tiempos del rey David, pero además era un profeta, ¿verdad? Entonces no crea que porque usted está haciendo una cosa solamente tiene que hacer eso, porque Dios lo puede usar también para otras cosas. Mateo menciona el hecho de que el Mesías nos iba a hablar en parábolas y que iba a declarar cosas ocultas desde la fundación del mundo. Pero ¿cuál era el propósito de declarar estas cosas? Y el mismo Salmo 78 nos da la respuesta. Vamos a ver algunos versículos. Vamos primero al versículo 3. Dice Salmo 78, 3, las cuales hemos oído y entendido. Lo que el Señor vino a mostrar no permanece oculto para nosotros. Ahora, eso es una verdad que no aplica a todo mundo. Porque la verdad de la palabra de Dios no permanece oculta únicamente para la persona que tiene una verdadera relación con Cristo. La persona que no tiene una relación con Cristo o no quiere, no entiende estas cosas. Ahora, ¿quién es el que tiene una relación con Cristo? ¿Verdad? El que levantó la mano y un día hizo una oración y le dijo, Señor, entra en mi corazón y siguió viviendo su vida como la tenía antes. No. El que tiene una verdadera relación con Cristo es el que obedece y guarda los mandamientos del Señor, ¿verdad? El que se identifica con Él. Yo no puedo vivir mi vida como que soy del mundo, pero decir que soy cristiano. Tenemos la responsabilidad de examinarnos a nosotros mismos constantemente para ver si estamos caminando con el Señor.
Porque si yo no estoy guardando los mandamientos del Señor, no le amo. Ay, yo amo a Jesús, no lo obedezco en nada, pero lo amo tanto. No, si usted no guarda los mandamientos del Señor, no lo ama, ¿verdad? Ay, yo amo tanto a mi esposa, pero me voy de la casa a las 5 de la mañana y vuelvo a las 10 de la noche para no verla. No es mi caso, ¿verdad? Yo trabajo desde la casa, gracias a Dios. Pero es lo mismo, es el mismo ejemplo, ¿verdad? Ay, la amo tanto, no puedo estar sin ella, pero ella allá y yo por allá, ¿verdad? Bueno, con el Señor es lo mismo. Yo no puedo decir que lo amo, pero no le obedezco. Y si yo pienso lo contrario, solamente me engaño a mí mismo. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que si usted está en una posición donde dice, la verdad yo no estoy obedeciendo al Señor, siempre hay oportunidad de arrepentirse y reconciliarse con Dios. Pero la decisión la tiene que tomar usted. De decir, hasta aquí y voy a comenzar a caminar conforme a lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al Señor, vuelve pronto, pero vivo como yo quiero. Vea, el saber que la venida del Señor está tan cerca debería crear en nosotros dos cosas. Emoción de que finalmente vamos a estar con Él, pero por otro lado un sentido de urgencia, porque mucha gente que está a nuestro alrededor se va a quedar para pasar la peor época que la humanidad vaya a experimentar. Y si yo no estoy caminando con el Señor, yo también me voy a quedar. Así que tenemos que ponernos, como decimos los ticos, las pilas, ¿verdad? Ahora, al final del versículo 3 y el 4 del Salmo 78, dice Asaf, las cosas que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y padres, aquí viene una gran responsabilidad para nosotros. ¿Cuál? Instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y principalmente esa responsabilidad es para nosotros los papás, no para la mamá, aunque muchas veces lo tenemos al revés, ¿verdad? Que sea la mamá porque es la que pasa más tiempo con ellos y yo los llevo a la iglesia y manejo o pago el Uber el domingo en la mañana. Es nuestra responsabilidad. No tenemos que ocultarles ninguna de las verdades que encontramos en las Escrituras. Somos nosotros los responsables de administrarles y enseñarles la palabra a nuestros hijos y también a nuestra esposa. Y no solamente Colosenses 3:18, ¿verdad? Que yo sé que todos los hombres se lo saben de memoria. Porque sí, a la esposa es muy fácil decirle, la palabra dice que tiene que sujetarse, ¿verdad? No lo intenten en casa, pero ese es el versículo que tenemos muy presente. Pero no, no es solo ese. Somos nosotros. O sea, su esposa no debería llegar y decirle, ay, es que estaba leyendo, el domingo le pregunto al pastor. No, ella debería primero preguntarle a usted. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es ser los sacerdotes en el hogar. No es tampoco responsabilidad de los maestros de escuela dominical o de los líderes de jóvenes instruir a nuestros hijos. Porque qué fácil, ¿verdad? Que sean ellos los que enseñen y cuando los hijos se descarrilen, ay, es que es culpa de ellos porque no les enseñaron bien. Ahora, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Y yo quiero ponerle un reto, no me cuente el resultado. Hágale a sus hijos estas preguntas. ¿Qué estás viendo en mí? Yo te muestro a Cristo. ¿Qué respuesta recibiría usted si le pregunta eso a su hijo? Y le adelanto, los hijos no mienten, ¿verdad? Le mentirán otras cosas, pero no en este tipo de preguntas, porque sí, a veces sí mienten. ¿Podría decir sus hijos? Todas las mamás se rieron, ¿ve?
Podrían decir sus hijos, yo sigo a Jesús porque mi papá y mi mamá siguen a Jesús. ¿Cómo nos están viendo ellos enfrentar los problemas y las dificultades? ¿Me derrumbo o sigo caminando con el Señor? ¿Cómo están viendo nuestros hijos a Cristo reflejado en nuestra vida, en el trato que le damos a nuestra pareja o a ellos mismos? Pueden decir nuestros hijos, mi papá ama la palabra de Dios y medita en ella todo el día. Salmo 119, 97. ¿O no? Hágase esas preguntas y hágaselas a ellos y analicemos la respuesta que nos den. Porque estas respuestas nos van a decir cuánto realmente le estamos mostrando a Cristo a nuestros hijos. Vean que el salmista no dice que les demos una clase de método inductivo, de apologética o de homilética, no, él simplemente dice que tenemos que contarles las alabanzas de Jehová, su poder y las maravillas de Dios. Eso es todo. De hecho, si usted sigue leyendo el resto del Salmo 78, desde el versículo 5 hasta el final, el salmista lo que hace es contar lo que Dios hizo con el pueblo de Israel desde que establece el pacto con Jacob hasta que establece a David como rey. Y simplemente cuenta las maravillas de Dios. No tenemos que complicarlo más de lo que realmente es. Ahora, en el versículo 5 también, él dice que Dios establece la ley en Israel y le dice a los padres que la notifiquen a sus hijos. Y esta idea aquí de notificar es muy interesante porque no es como el cartero o el notificador judicial que llega, deja el documento y se va. Aquí la idea más bien es que la conozcan, que la aprendan, que se familiaricen con ella. Más similar a lo que hace un maestro, o a lo que debería hacer un maestro. Enseñar hasta estar seguro que nuestros hijos aprendan la palabra y se familiaricen tanto con ella que la vivan, que la amen, es decir, que se apropien de ella. Ese es el trabajo que nosotros tenemos para con nuestros hijos. Y en el versículo 7 y 9 de este salmo, vemos la razón de por qué ellos deben hacer esto, por qué nosotros debemos hacer esto. Dice, a fin o con el propósito de que pongan ¿en quién? En Dios, ¿qué? Su confianza. Muy bien, no se han dormido. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y que no sean como sus padres, como nosotros, ¿verdad? Dice generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y aquí vemos 4 razones por las cuales tenemos que hacer esto para el beneficio de nuestros hijos. Número 1, que pongan en Dios su confianza. Es decir, que en esos momentos de desesperación, en esos momentos de pruebas que van a venir en la vida de su hijo, ¿verdad? Que aquí hago un paréntesis, tenemos que prepararlos para eso. A veces queremos, a ellos nunca les va a pasar nada, no, sí les va a pasar. Entonces, cuando lleguen esos momentos, que ellos puedan volver a ver a Dios y saber con toda seguridad que Dios está con ellos, que aprendan a depender de Dios y que busquen constantemente a Dios. Número 2, que no olviden lo que Dios ha hecho. Pero no solamente que no olviden, sino que sepan que así como lo hizo, lo puede hacer otra vez y de hecho lo va a hacer otra vez. Número 3, que guarden y atesoren la palabra de Dios y que sea lo más preciado para ellos. Y número 4, que no repitan los errores de sus padres, que no repitan los errores que nosotros cometimos. Dicen que nadie escarmienta por cabeza ajena, pero yo creo que entre más uno lee la palabra, más se da cuenta que eso no debería ser una realidad en la vida del cristiano. Porque esto está aquí y los errores
Vean, yo le doy gracias a Dios que yo no estoy en la Biblia, ¿verdad? Porque no me gustaría que ustedes conocieran todos mis errores. Pero aquí quedaron ellos, ¿verdad? Totalmente al descubierto. Sabemos todo lo que hizo David, lo que hizo Pedro y la lista continúa. Ahora, ¿por qué está eso ahí? Para que nosotros aprendamos y no repitamos los errores. Lamentablemente creo que nos gusta llevarnos golpes en la cabeza para aprender, ¿verdad? Pero tenemos que tratar de que sus hijos o que nuestros hijos no cometan los errores. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos las heridas que esos errores provocan. Para un padre cristiano, no debería haber mayor satisfacción que saber que sus hijos caminan con el Señor. Vean, hasta el día de hoy, ya yo soy un viejo de 40 y no les voy a decir cuántos años, ya me duele todo, pero hasta el día de hoy, mi mamá, todos los días del mundo, nos manda un versículo por WhatsApp y una meditación pequeña. Todos los días. Y ellos, mis papás, han insistido mucho en eso. La que más lo hace es mami. Pero más allá de influenciar nuestra vida, porque hace eso y todos los días nos manda un versículo, ellos impactan nuestra vida porque en los momentos más difíciles que han tenido que enfrentar, los hemos visto dando gloria a Dios. Cuando mi papá me llamó para darme la noticia de que mi hermano había fallecido y lo acaban de encontrar, lo único que yo escuché es gloria a Dios, mi muchacho está en el cielo. Y eso lo han hecho toda su vida. Y ahora, en su vejez, no les digan que yo dije que están viejos, pero sí están viejos, cada día continúan viviendo lo que predican y continúan amando a Dios tanto como lo hacían cuando yo era pequeño. Yo siempre le digo a mi mamá, yo voy a tener un conflicto muy grande cuando usted muera, porque me va a doler, pero por otro lado, yo sé que mami va a estar cumpliendo el sueño que le escucho desde que era niño. No pequeño, porque pequeño me quedé, pero desde que era niño, mami dice, quiero estar con Jesús, quiero ver a Jesús. Y ese es su sueño. Y eso es lo que ha impactado nuestras vidas y ahora la de sus nueras y la de los nietos. Ella vive orgullosa de los logros de nosotros. Sí, es mamá porrista, ¿verdad? Para ella nosotros somos los más inteligentes, los mejores en todo, no tenemos rival, ¿verdad? O sea, ella nos hizo creer que podíamos alcanzar el mundo y después nos dimos cuenta que no era cierto, pero ella hasta el día de hoy sigue diciendo que sí podemos. Pero yo estoy seguro, con toda certeza, que lo que a ellos los hace estar más orgullosos no es lo que mis hermanos y yo podemos lograr en el ámbito secular, sino es el hecho de que los 3 hijos que aún les quedan, estamos caminando con el Señor, con temor del Señor y buscando agradarle. Y que el que ya no está, lo hizo hasta el último día de su vida de esa manera. Y eso, para un padre, es invaluable. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque ella me lo repite todo el tiempo. Y mi papá también. ¿Estamos buscando lo mismo para nuestros hijos? ¿O estamos más enfocados en que lleguen a ser profesionales o deportistas exitosos? ¿O nuestra prioridad es que nuestros hijos, no importa lo que pase, caminen y sirvan al Señor? ¿Qué pasaría si el día de mañana su hijo o su hija llega y le dice, papi, mami, muchas gracias por la educación que me dio, pero yo me voy a ir de misionero? ¿Cómo reaccionaría usted? No me importa, ¿qué va a vivir? No, no, mire, eso es para otros. O usted le diría, listo, vaya, no se preocupe por los que quedamos aquí, vaya, cumpla lo que el Señor le ha dicho que haga. ¿Qué estamos buscando para ellos? El Salmo 78 termina en el versículo 72 de esta manera. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Dios quiere que usted y yo tengamos la seguridad de que Él nos va a cuidar, nos va a pastorear, porque así lo decidió desde antes de la fundación del mundo.
Estas son solamente algunas de las cosas escondidas que Dios quiere que entendamos. Pero eso no está oculto, ¿verdad? Eso es muy fácil de entender. Bueno, para nosotros sí, pero para la gente del mundo no. Porque la palabra dice que para ellos que no entienden nada de esto, no tiene sentido. Porque ellos tienen un velo. Porque para ellos todo esto es locura. Pero para nosotros ha sido revelado. Y por eso usted y yo tenemos que darle gracias a Dios y alabarlo todos los días de nuestra vida, porque nos ha revelado las verdades que están en este libro que la gente del mundo no entiende. Regresemos a Mateo. Esa era la introducción, nada más. Regresemos a Mateo, capítulo 13. Los versículos 36 al 43 no los vamos a ver porque de hecho eso ya lo estudiamos cuando vimos la parábola del trigo y la cizaña. Y aquí lo que Mateo hace es registrar esa o explicarle a sus discípulos de qué trata esa parábola. Pero vamos a ir hasta el versículo 44 y vamos a estar estudiando del 44 al 46. Y ahí tenemos dos parábolas más que estas, al parecer Jesús se las está diciendo solamente a sus discípulos, ¿verdad? Porque vienen inmediatamente después de la explicación que él hace de la parábola del trigo y la cizaña y nos dice que estaban en la casa, ¿verdad? Entonces parece que es algo más íntimo hacia ellos. Y aquí tenemos la parábola del tesoro escondido y de la perla de gran precio. Y vamos a ver una connotación diferente a las parábolas anteriores, porque en las anteriores vimos que se nos advertía de los peligros que se infiltran en la iglesia por medio de falsos cristianos o falsas enseñanzas. ¿Verdad? Todas las cuatro anteriores, bueno, tres de las cuatro anteriores tienen que ver con eso. Vean que entonces es como cómo la persona recibe el evangelio en la primera parábola. Las otras tres nos hablan de los peligros que hay en medio del cuerpo de Cristo y luego vamos a una connotación diferente en estas dos que siguen. Vamos a leer versículos 44 al 46. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La interpretación común de estas parábolas, y tal vez usted la ha escuchado, es que Jesús es el tesoro o la perla, el hombre o el mercader somos nosotros que andamos buscando a Dios y cuando lo encontramos estamos dispuestos a dejar todo para ir y entregarlo todo por el Señor. ¿Cuántos han escuchado esa interpretación? Solo uno, qué dicha, entonces me hubiera saltado esa parte. Pero eso es lo que normalmente nos enseñan, ¿verdad? Pero tenemos que preguntarnos si esto es realmente la interpretación bíblica. Y tenemos que enfocarnos en algunas cosas. Primero, Jesús no está escondido. Jesús es la figura más trascendental de toda la humanidad. Y Él se ha revelado a través de las Escrituras. Entonces, si Jesús no está escondido, ¿por qué va a contar una parábola sobre sí mismo diciendo que sí lo está? Número uno. En segundo lugar, el hombre pecador no busca a Dios. No, pero yo sí lo estaba buscando y por eso llegué acá al Varicela. El hombre pecador no busca a Dios. Pablo dijo en Romanos 3:11 que no hay quien busque a Dios. Es Dios el que inicia la búsqueda de nosotros. Entonces, la Biblia no puede decir que nosotros no buscamos a Dios y luego que sí lo buscamos, ¿verdad? Piense un momento en la parábola de la oveja perdida y el pastor. ¿Cómo estaba la oveja? Como mi querido Saprissa cada vez que sale de Peñas Blancas, perdido.
no ganamos, nunca. Así estaba la oveja, completamente perdida. Y no estaba buscando al pastor, andaba vagando por ahí. ¿Quién va a buscar a la oveja? El pastor. Entonces es Jesús el que inicia la búsqueda. En tercer lugar, vemos en ambas parábolas la idea de comprar algo. Pero tenemos que preguntarnos, ¿la salvación se compra? No. Sin embargo, Jesús sí nos compró con su sangre, nos redimió con su sangre. Entonces la interpretación de que nosotros compramos la salvación no es bíblica. Y por último, la idea de que la escritura representa, o que más bien el campo representa la escritura, y que cuando yo me meto descubro tesoros, tampoco aplica porque nunca en la Biblia vemos una referencia del campo indicando que es la Biblia o la escritura o lo que ellos tenían en ese momento. Entonces, si esta no es la aplicación, ¿a qué se refieren estas parábolas? Y para entenderla tenemos que hacernos 4 preguntas. ¿Quién es el hombre o el mercader? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el comerciante? ¿Qué representa el campo? ¿Y qué representan el tesoro y la perla? Cuando Jesús le explica a los discípulos la parábola del trigo y la cizaña, dice que el hombre que salió a sembrar era ¿quién? Véalo en el versículo 37. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, en mayúscula, es decir, Jesús. Entonces, en estas otras 2 parábolas, tanto el hombre que encuentra el tesoro como el que compra la perla, también son representaciones de Jesús. El campo acá representa al mundo. Así que vemos que Jesús vino al mundo a hacer algo. ¿Qué? A buscar el tesoro y las perlas. ¿Quiénes son el tesoro y las perlas? Ustedes y yo. Y vamos a hablar más de esto al final. Vaya sintiéndose especial de una vez. Entonces aquí podemos ver el evangelio. Jesús dejó todo, dejó el cielo para venir al mundo a dejar todo, su vida en una cruz, para redimir o comprar un tesoro especial para él. Un tesoro que él amaba, a usted, a la humanidad. Hay algunos estudiosos de la Biblia que también ven una interpretación diferente en estas 2 parábolas y también aplica. En la primera de ellas nos dicen que el tesoro escondido es la nación de Israel. Y vamos a leer 3 versículos que nos dan esta idea. Los voy a leer rápidamente. Ayer cuando estaba repasando, hice todo el estudio como en 40 minutos y estaba preocupado por el tiempo. Ahorita llevo 41 y me faltan como 4 páginas. Entonces hoy sí estoy preocupado por el tiempo. Entonces se los voy a leer para no tenerlos aquí mucho más de lo que es necesario, porque yo sé que después de mediodía ya todos nos da hambre. Hay 3 versículos que nos respaldan o apoyan esta idea de que Israel es el tesoro. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Vean que ahí entre paréntesis dice segulá, esa es la palabra que se usa en el hebreo. Dice sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios le está hablando a la nación de Israel cuando ya habían salido de Egipto y están en el monte Sinaí, y Él les dice: ustedes, Israel, son mi especial tesoro. Ahora, ya se habían revelado un montón de veces, se habían quejado porque no tenían agua, por un montón de cosas, y aún así Dios les dice: ustedes son mi especial tesoro. Luego en Deuteronomio 7, 6 y 7 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo especial, y ahí vemos de nuevo la palabra segulá,
más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En el versículo anterior, Dios menciona 7 naciones muy poderosas que estaban en la tierra de Canaán que iban a ser expulsadas. Y vean lo que le dice aquí en el 7: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. O sea, no es porque ustedes fueran el más grande o el mejor de todos ellos. Dice, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea, les dice, ustedes son especiales no por lo que ustedes hayan hecho, sino porque yo los escogí. Y tiene mucho sentido. ¿Quién era Israel en ese momento? Esclavos en Egipto. Eso eran. Y Dios los escoge, los había escogido desde mucho antes, pero acá los saca de la tierra de Egipto. Y luego en el Salmo 135:4 dice, porque Ya ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión, y tenemos aquí de nuevo la palabra, suya. Ahora, vemos que en los tres se repite esta palabra hebrea, que ni siquiera voy a intentar pronunciar porque no hablo hebreo, pero en Éxodo se usa y se traduce como especial tesoro. En Deuteronomio se usa como, o se traduce más bien como especial para referirse al pueblo, y en Salmos se traduce como posesión, o según la versión que usted use, se puede traducir como peculiar, algo particular, denotando que es algo especial. Entonces, esta palabra podía usarse para lo mismo, para un tesoro, para algo especial, para algo preciado, en este caso, para Dios. Y vemos que en todas estas referencias las hace en relación a la nación de Israel. Ahora, no vamos a profundizar en esto, pero si usted quiere conocer cuál es nuestra posición como Calvary Cela con respecto a la nación de Israel y la iglesia, puede ir al canal de YouTube y buscar en las series de doctrina que estamos dando los jueves el primer estudio que hicimos sobre la iglesia o sobre la doctrina de la eclesiología, y ahí hablamos bastante sobre este tema de Israel. Entonces ahí usted va a poder, si no lo ha visto, repasar o conocer cuál es nuestra posición con respecto a esto. Cuando Jesús vino por primera vez al mundo, Israel estaba escondido. Es más, Israel estaba derrotado. Estaban bajo el imperio romano y bajo un montón de opresión. Jesús lo dejó todo para venir a ese campo, primeramente a redimir su tesoro, a la nación de Israel. Lamentablemente, la mayoría del pueblo lo rechaza, ¿verdad? Y hoy están alejados o no alejados, ni siquiera la mayoría tienen noción de Jesús. Pero vendrá un tiempo luego, durante la tribulación más bien, cuando Dios va a volver a tratar con la nación de Israel. Y los profetas nos dicen que en ese momento verán a aquel a quien traspasaron. Van a ver las heridas de su cuerpo y van a reconocer que crucificaron al Mesías. Algo muy interesante, mi esposa andaba con mis hijas hace unas semanas en el Museo de la Comunidad Judía, aquí en Pavas, y la guía que les está dando el tour de todo esto es una señora judía, y les dijo, vean qué interesante esto, les dijo, Jesús es el único hombre que ha vivido una vida perfecta y es el único hombre que cumplió toda la ley. Así, con esas palabras lo dijo una judía. Pero el Sanedrín de la época no lo aceptó como el Mesías. Entonces nosotros hoy tampoco. Muchos de ellos lo saben, pero no lo quieren reconocer o no lo pueden reconocer. Pero un día se van a dar cuenta que Jesús sí era el Mesías y que Él vino a redimir su tesoro. Dios escogió a la nación de Israel. Ama a su pueblo. Él es fiel a su promesa y a su pacto. Dios no los ha dejado de lado. Y si usted tiene dudas sobre esto, vea lo que está pasando en Medio Oriente hoy.
Yo no sé si ustedes se enteraron, el 1 de octubre, Irán lanzó aproximadamente 400 misiles hacia Israel. Llegaron como o lograron casi llegar como 180. ¿Sabe cuántos judíos murieron en ese ataque? Ninguno. ¿Sabe cuántas personas murieron en Israel en ese ataque? Uno, pero era palestino, no era judío, que trabajaba en Jericó y estaba parado, hizo así y le cayó un pedazo de un misil interceptado encima. Si quieren el video me avisan, yo lo tengo. No, en serio, yo lo tengo. ¿Sabe cuántos iraníes murieron en ese ataque en Irán? 5. Cuando funcionaron mal algunos misiles y explotaron. Y eso fue un día, pero todos los días estos grupos paramilitares le están mandando cientos de misiles a Israel y no mueren civiles, mueren muy pocos soldados. ¿Por qué les digo esto? Porque debería hacernos pensar, si Dios quitó su mano de Israel, ¿por qué están pasando cosas milagrosas allá? Ahora, nosotros tal vez no lo entendamos así, pero gente que está allá entiende que detrás de todo esto hay algo oscuro que se está moviendo, pero para nosotros va a ser muy fácil entender qué es cuando estudiemos la escritura y cuando dejemos de escuchar cosas que no son con respecto a la nación de Israel. Dios no va a dejar de lado al pueblo que Él escogió, porque es su especial tesoro. Ahora, ¿qué hay de la perla? Un tesoro en la antigüedad estaba lleno de joyas y de piedras preciosas o de gemas. El valor de una piedra preciosa dependía de dos cosas. Primero, el tiempo que duraba en formarse, que generalmente eran miles de años soportando una gran presión, pero también según el corte que se le hacía a esa piedra. Yo creo que eso es la nación de Israel. Toda su vida han vivido bajo presión y constantemente están siendo cortados y pulidos. A diferencia de esto, la perla es valiosa en su totalidad. De hecho, si usted corta una perla, pierde su valor. La perla es muy interesante cómo se forma, porque se forma cuando un parásito, un grano de arena o un pedazo de concha, un agente contaminante, ingresa en el interior de una ostra. Esa partícula pequeña produce una herida en la ostra y la ostra empieza a secretar una sustancia que se llama nácar, que empieza a cubrir este ente contaminante hasta que forma la perla de gran valor. La perla en esta parábola somos nosotros, somos la iglesia. Vea que a diferencia del tesoro que se formó por presión y por cortes, las gemas del tesoro, la perla se forma dentro de un ente vivo por un proceso natural. Cuando estábamos, tanto en lo individual como en lo colectivo, como una sucia partícula contaminante, enemistados con Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, siendo enemigos de Dios, provocamos heridas en Cristo, que fue molido por nuestros pecados. ¿Qué brotó de esas heridas? Su sangre. Y su sangre nos cubre hasta que ese pecado ya no se ve más. Y lo que se ve es el resultado final. Y ahora Él nos ve santos y limpios delante de Dios. Dice aquí que el mercader halló una perla preciosa y dejó todo por ella. Ahora, vea qué interesante. Estábamos en nuestra suciedad, en nuestro pecado, pero dice que el mercader vio una perla preciosa. ¿Por qué? Porque Dios no lo ve a usted en su condición actual. Él ve la obra completa. Él ve lo que iba a hacer a través de usted. Él ve lo que iba a hacer en usted. Él ve lo que iba a hacer con usted. Él ve el resultado final. Dios nos ve a nosotros delante del Padre, santos y limpios como una iglesia sin mancha. Y por eso estuvo dispuesto
a entregar su propia vida. Él es el que está haciendo la obra de perfección, pero nosotros no tenemos que impedírselo. El mercader dejó todo lo que tenía. Jesús dejó su vida bajo una humillación terrible. Yo no sé si usted lo ha pensado, pero Jesús, por única vez en la historia, vio cómo su comunión con el Padre se rompió por su pecado y por el mío. A veces decimos, no, es que la salvación no cuesta nada. Sí, a usted y a mí no nos cuesta nada, pero a Él le costó. Le costó su vida y le costó por un instante la comunión con el Padre. Y si eso no hace que nos conmovamos, yo no sé qué lo va a hacer. Pero para Jesús todo ese sufrimiento fue causa de gozo. Vean lo que dice Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por gozo, por amor, no menospreció el rechazo y el sufrimiento. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a entregar por él? Lo menos que podríamos hacer es obedecerle y vivir en santidad, pero a veces ni eso queremos hacer. Tal vez usted está aquí hoy en la mañana y usted vino diciendo, yo no valgo nada, yo no sirvo para nada, yo aquí, yo allá, ¿verdad? Pero para Cristo somos valiosos. Para Jesús usted es valioso. Y eso debería hacer que yo me levante en las mañanas y no como, ay, voy a llenarme de autoestima. No, simplemente veas en el espejo y dígase, yo valgo la vida de Cristo. Él entregó por mí. Somos valiosos para el Señor. Yo creo que esa es mejor terapia que cualquier plan psicológico que podamos ir a pagar. Pero a veces nos gusta más ir a pagar para que un psicólogo nos diga que somos los campeones. Ahora, cuando esté enfrentándose a la tentación y quiera ceder ante el pecado, recuerde que usted es valioso para Jesús. Y piense si vale la pena canjear ese valor por los placeres del mundo. No permita que el enemigo pisotee el valor que Cristo le dio a usted en la cruz. ¿Cómo lo hacemos? Evitando pecar. Algo, y ya para ir terminando, antes de que me apaguen, algo que tenemos que recordar es que sí, yo soy valioso, ¿verdad? Y tal vez todos están como, bien, esa era la dosis de energía que yo necesitaba para este domingo lluvioso y ahora sí, salgo con las pilas recargadas y soy yo. Vuelva a ver a la persona que tiene a la derecha y a la izquierda. Vuélvanse a ver. Esa persona que está a la par suya también es valiosa para Cristo. No importa si es su esposa con la que usted venía discutiendo porque no se quiere someter, como la Biblia dice que se tiene que someter. No importa si es su esposo que se queda cortísimo de ser el esposo perfecto porque no es Jesús. Ninguno de nosotros lo es, ¿verdad? Entonces, ay, es que le falta tanto, ¿verdad? No importa. No importa si es su hijo que le pasa haciendo berrinches todo el tiempo. Ellos, esa persona que está a la par suya, también es valiosa para Jesús. ¿Sabe cuánto vale? Lo mismo que vale usted. Lo mismo. Y como son valiosos, yo tengo que tratarlos a ellos con el valor que merecen. Y algo que el Señor me ha estado hablando mucho estas últimas semanas, y con esto vamos a cerrar, vamos a Efesios 4:25. Porque yo creo que esta es una forma, una de las tantas formas en las que nosotros podemos demostrarle a otros el valor que ellos tienen para Dios. Dice Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, ¿qué dice? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y sabe, esto hace falta muchísimo entre nosotros hoy en día. No estoy diciendo que seamos unos mentirosos. Lo que estoy diciendo es que
tal vez no estamos hablando la verdad tanto como deberíamos hacerla entre nosotros. Confrontarnos unos a otros. Cuando vemos cosas que están pasando en la iglesia entre personas o cuando el Señor pone una carga en nuestro corazón, yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces preferimos quedarnos callados, ¿verdad? En lugar de llegar y decirle a la persona, mira, Lucho, estoy viendo esto y esto y esto, ¿verdad? No, mejor me callo por miedo a que se enojen, por miedo a que me juzguen, por miedo a la reacción que vaya a tener la gente. Pero aquí vemos que Pablo está haciendo una exhortación a que nos hablemos con la verdad unos a otros, a exhortarnos unos a otros. Porque yo nunca sé cómo el Señor puede usar lo que yo tengo que decir para rescatar a otra persona de su error o del pecado. Además, Pablo nos dice que esto es muy importante hacerlo porque ve al final del versículo. Dice, somos miembros los unos de los otros. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que le afecta y le duele a esa persona que está a la par suya, tal vez usted no la conoce o quisiera no conocerla. No, tal vez usted no la conoce, pero lo que le afecta y le duele a esa persona que está a la par suya, le afecta y le duele a usted también. Porque somos miembros los unos de los otros, somos miembros de un mismo cuerpo. Aunque yo piense, a mí no me importa lo que le pase a nadie, mis problemas son míos, la palabra nos enseña lo contrario. Ahora, hablar con la verdad no es fácil. ¿Verdad? No es fácil llegar y confrontar a alguien. Es más fácil cuando veo el resultado decir, yo sabía. Sí, yo estaba seguro que eso iba a pasar. Y por la forma en la que se ríen, yo sé que a todos nos ha pasado aquí, ¿verdad? Es más fácil, entonces ahí sí, claro, yo lo sabía. Tenemos que hablar, porque cuando las cosas pasen, puede que ya sea muy tarde. Ahora hay 4 cosas que debemos tener en cuenta para hablar con la verdad. Número 1, hagámoslo en amor, ¿verdad? No buscando destruir a la persona o demostrar que yo tengo la razón o que yo me la sé toda, sino buscando advertir a la persona de un peligro. Pero lo principal es en amor. Porque la verdad sin amor maltrata. Y nuestro objetivo no es maltratar a nadie. Número 2, para hablar verdad, tengo que tener la confianza de la persona. O sea, me tengo que invertir en la gente. Yo no puedo llegar donde una persona que solamente veo entrar y salir el domingo en la mañana y decirle, mire, es que yo lo vi a usted haciendo esto y esto y esto y esto. No, yo me tengo que invertir en la gente. La gente tiene que saber que cuando yo hablo es porque me importa, es porque me preocupa. Número 3, porque ya aquí todos están listos, voy a empezar a hablarle a todo mundo. Número 3, oremos antes de hablar. Oremos antes de hablar. Cuando usted piense que el Señor le está mostrando algo, antes de agarrar el teléfono y llamar o toparse a la persona y hablarle, ore. Y en esa oración el Señor le va a confirmar si tiene que hablarlo o no, o si tiene que orar en una dirección distinta. Y sí, ¿verdad? Muy bonito, todo hacia afuera. Número 4, cuando alguien venga a hablarme la verdad a mí, tengo que tener la suficiente humildad para recibir lo que me van a decir. Porque vea que el versículo no dice, vaya y le habla verdad a otros. No, ¿qué dice? Hablémonos con verdad unos a otros. Porque así como yo debo hablar la verdad, yo tengo que esperar que otros me hablen la verdad a mí también, entendiendo que Dios va a usar eso para mi beneficio. Cuando yo hago esto, yo muestro amor y yo le muestro interés a la gente. Y recuerde, somos especiales para Dios. Entonces actuemos como Dios espera que actuemos. Él pagó el precio más alto. Entonces vivamos de acuerdo a esa verdad. Como que somos especiales, pero que la persona que está a la par mía también es especial.
y pidámosle al Señor que nos use para protegernos y cuidarnos unos a otros y constantemente recordarnos ese precio especial que Él pagó por cada uno de nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor, porque a veces buscamos nuestro valor en los lugares incorrectos, en lo que hagamos o en nuestro trabajo o en la profesión o en cualquier otra cosa, Señor, pero realmente nuestro valor está en Cristo. Y cuando hemos entendido de dónde nos rescataste, de dónde nos sacaste, podemos entender el valor que tú has puesto sobre nuestra vida, Señor. Y fue la sangre de Cristo derramada en esa cruz, su cuerpo molido por cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a ser una iglesia genuina, transparente, Señor, a ser personas que no tengamos miedo a hablarnos con la verdad, pero tampoco a escuchar la verdad. Y que aprendamos a ver a la gente con el mismo valor que tú los ves, que estemos dispuestos a dejarlo todo por rescatar aunque sea uno, Señor, a través del Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.